Buenos días, buenas madrugadas. Mi nombre es Jeremy Ortiz, para los que no me conocen, y bienvenidos a otro episodio de Explorando Mitos. Hoy vamos a ir bien directo al grano. El tema es más teológico que mitología comparada y eso. Shout out to mi gran colega Armando, Luis Armando Padilla, profesor de religión. Este, excelente maestro, punto. No solamente da eh, clases de religión per se, sino es una amalgama de diversificaciones de temas que domina. Y me trajo eh, esta temática hace poco, me pareció interesante. Dije, coño, déjame hacer un artículo, hacer un mini videito, porque es interesante el tema. Este video es dedicado para ti, Luis. Gracias por el tema, gracias por siempre estar dando excelentes ideas. Solamente un profesor puede hacer eso consistentemente, así que te lo agradezco. Voy a compartir pantalla. eh, por aquí. Y dame de compartir sonido, porque si no comparto sonido, somos una parte hay dos, dice básicamente dos partes. La primera es Jesús desafió al Dios Pan, una mirada histórica a Mateo 16, capítulo 16, versos del 13 al 18. Y leo, el ton de os Jesús, esta mere Caesareas, tes Filippo, erota tous matetas autou legon. ¿Qué? Autolegon. Aquí estoy. Tina legousin os anthropoi. ¿Ok? Einai ton uion tou anthropou. Mira aquí, anthropou. Y dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Interesante, ¿verdad? Uno de los argumentos más populares ahora mismo de la apologética cristiana moderna sostiene que Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Lo hizo mientras se encontraba frente al santuario del Dios Pan. Según esta interpretación, las palabras de Jesús sobre las puertas del Hades constituyen un desafío directo al paganismo y una proclamación de la victoria de su iglesia sobre las fuerzas del inframundo. Pero, ¿qué tan cierta es esta afirmación? La respuesta es un poquito más compleja de lo que normalmente se nos presenta. Esto es un mosaico grecorromano del siglo II, siglo III aparentemente, aproximadamente, donde muestra el dios Pan, que para los que no sabían, esto es un buen tema también para tocarlo no solamente en un blog, pero en mi canal de aquí mismo. Y es como la figura de Pan posiblemente le dio este estilo y vida que nosotros conocemos como el diablo, ¿verdad? Esa imagen la vemos reconstruida a partir de Pan, ¿ok? El diablo con cuernos, con patas de cabra, eso no existía. O sea, el diablo, Satanás, whatever, el ángel que se rebeló contra Dios era un ángel hermoso. Y los depictions más antiguos que tenemos de Satanás o este ángel caído no es con cuernos, ni tampoco tiene patas de cabra. Es una persona hermosa, básicamente. Pues eso es algo bien interesante. Me fui por la línea, sorry, pero es algo que definitivamente merece la pena estudiarlo después. Históricamente, sabemos que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, una ciudad que anteriormente era conocida como Paneas, la actual Banias.
llamada así en honor al dios griego Pan. Eh, este lugar albergaba uno de los centros religiosos más importantes dedicados a esta deidad pastoril y de la naturaleza. Al pie del monte Hermón se encontraba una enorme cueva rodeada de santuarios y nichos donde se colocaban las imágenes diversas de diversas divinidades paganas. Se trataba, sin lugar a dudas, de un importante centro religioso gentil durante el siglo I. ¿Ok? Aquí tenemos un mapa topográfico de Galilea y sus regiones, más o menos el siglo I después de la era común, mostrando básicamente los asentamientos asociados al ministerio de Jesús, ¿ok? So, aquí vemos que aquí está Cesarea, Filipo. Entonces, hasta aquí la evidencia histórica es bastante sólida. Sin embargo, muchas veces se da un salto interpretativo al afirmar que Jesús se encontraba literalmente frente a la cueva de Pan cuando hizo la famosa pregunta a sus discípulos. El problema es que el Evangelio de Mateo nunca afirma tal cosa y tenemos que tener en cuenta esto. El texto simplemente nos dice que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, Mateo 16:13, sin especificar el lugar exacto donde ocurrió la conversación. ¿Es posible que estuvieran cerca del santuario? Por supuesto que sí. ¿Podemos asegurarlo con absoluta certeza? No, pero los arqueólogos han descubierto un santuario al aire libre sobre la cueva donde brota el agua, en los nichos aún visibles. En la ladera del alcantarillado se encontraban estatuas al dios griego Pan. ¿Ok? Aquí vemos una imagen de Cesarea eh, cerca de donde estaba el santuario de Pan. ¿Ok? Aquí tenemos estas otras fotos eh, muy cerca de donde está aquí, eh, donde muestra que obviamente aquí tenían estatuas del dios griego Pan y se le rendía culto, ¿verdad? Todo esto, obviamente, como siempre les he dicho, usted va aquí, usted le da clic y si esto pues, works for me, aquí pues obviamente usted tiene referencias donde puede meterse, ver, mira, leerlo un poquito más por su cuenta. eh, ve, vamos allá. So, vamos por aquí. So, otro de los elementos más repetidos en sermones y documentales es la afirmación de que aquella cueva era conocida como las puertas del infierno o las puertas del Hades. Aunque algunos autores antiguos relacionaron ese lugar con el inframundo debido a la profundidad de la cueva y a las aguas que brotaban de ella, no existe evidencia concluyente de que en los tiempos de Jesús fuera conocido oficialmente con ese nombre. La popular expresión las puertas del infierno parece ser en gran medida el resultado de una reinterpretación o interpretación teológica moderna que posteriormente fue presentada como si se tratara de un hecho histórico establecido. Deme un momento rapidito, por favor. Ok, ya está. Perdonen. So, vamos a ver las fotos aquí. Esta pintura es sobre el ave. Esto es un mosaico antiguo que muestra Pan con cuernos y patas. Y obviamente esto no significa que la interpretación carezca de valor teológico, sino que debemos aprender a distinguir entre lo que sabemos históricamente y aquello que inferimos a partir de este mismo contexto. De hecho, el simbolismo resulta todavía aún más interesante cuando examinamos quién era Pan dentro de la religión griega. Pan era considerado el protector de los pastores y los rebaños, una divinidad asociada con la fertilidad, los lugares silvestres y el terror repentino que podía apoderarse del ser humano. De la figura de Pan proviene precisamente la palabra pánico. Si Mateo pretendió presentar un contraste teológico deliberado,
este podría ser mucho más profundo de lo que normalmente imaginamos. Pan era un dios pastoril. Jesús es presentado posteriormente en el cristianismo como el buen pastor. Pan podía inspirar terror y confusión. Jesús trae paz a sus discípulos. Pan era una divinidad local venerada en un santuario construido por manos humanas. Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este último detalle merece especial atención. La confesión de Pedro no es simplemente una respuesta acerca de quién es Jesús, sino también acerca de quién no es. Una región dominada por el culto pagano y estrechamente vinculada con el poder político de Roma y de la dinastía herodiana, la proclamación, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, tiene un enorme peso teológico y político. Jesús no es César, Jesús no es pan, Jesús no es una divinidad más, Jesús no es una divinidad más dentro del panteón greco-romano. Y lo pongo entre paréntesis, ¿verdad? Específicamente en ese sentido, ¿verdad? Porque Jesús sí comparte elementos con dioses greco-romanos, pero la identidad de Jesús es presentada como única y superior a cualquier otra autoridad religiosa o política conocida por sus contemporáneos. Por ello, resulta perfectamente legítimo interpretar que Mateo quiso aprovechar el contexto pagano de Cesarea de Filipo para enfatizar la verdadera identidad de Jesús. Lo que no debemos hacer es presentar nuestras interpretaciones como si fueran hechos históricos demostrados por las fuentes antiguas. ¿Ok? Voy a leerles un, un source extracto que tenemos de Calistrato, Descripciones 1, que fue un retórico de Grecia, habla sobre cómo, apelando a que el dios Pan sí tenía, eh, se le rendía culto o tenía santuario, etcétera. Vamos a leer. De la descripción de un grupo escultórico. Había una cueva cerca de Tebas, en Egipto, que se asemejaba a la flauta de un pastor. ¿Ok? En ella se encontraba la imagen de un sátiro labrado en mármol, sosteniendo una flauta en la mano. El sátiro está desaliñado como un espíritu de la montaña, Daimon Oreos, que salta en honor de Dionisio. Pan estaba a su lado, deleitándose con la música de la flauta y abrazando a Eco. Supongo que por temor a la flauta produjera algún sonido musical e indujera a la ninfa a responder al sátiro. ¿Ok? So, básicamente vemos que pude poner un poquito más de referencias, pero solamente quería probar que, eh, ¿sabes? Las cuevas sí estaban asociadas al dios Pan, ¿verdad? Y Pan también es presentado como, eh, pues, tocando como un músico, ¿verdad? Tocando la flauta. La historia y la teología no tienen por qué competir entre sí. La primera nos ayuda a comprender lo que sabemos con certeza y la segunda nos permite reflexionar sobre el significado del texto. El problema surge únicamente cuando dejamos de distinguir entre ambas. Quizás la enseñanza más importante de este pasaje no sea que Jesús desafió literalmente al Dios Pan en su cueva, sino que incluso en medio de un mundo lleno de dioses, imperios y poderes religiosos, la pregunta continúa siendo la misma después de 2000 años. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Ok? Esto es una recreación artística de los santuarios paganos de Cesarea de Filipo que se exhibe en el sitio arqueológico. Eh, a la izquierda. Ok, de izquierda a derecha, ¿verdad? El templo de Augusto llamado Augusteum. A la izquierda, la gruta o cueva del dios Pan. Detrás del templo de Augusto está el patio de Pan y las ninfas. A la derecha del templo de Augusto, el templo de Zeus. En el centro, el patio de Némesis. A la derecha, el templo de Zeus nuevamente. El templo de las tumbas de las cabras sagradas arriba a la derecha y el templo de Pan y las cabras danzantes abajo a la derecha. So,
Esto es una reconstrucción, obviamente, de cómo se pudo haber visto el santuario de Pan en esta región en particular. Y obviamente aquí está la bibliografía para ustedes, para que obviamente después puedan leer un poquito más. So, déjame parar el video un momento. Bueno, ahí, déjame poner esto aquí. Perfecto. Entonces, voy a darle stop aquí. Disculpen por los sonidos de afuera. So there you have it. Es súper cortito, bien directo al grano. Obviamente hay mucha tela para cortar, pero tratar de mantenerlo lo más preciso posible es lo mejor. Este, esto me recuerda a interpretaciones modernas donde la gente dice, no, que el verdadero milagro de Jesús no fue multiplicar peces ni panes, fue que realmente reunió a mucha gente en un mismo lugar. Posiblemente eso no es lo que los autores del Nuevo Testamento creían. Ellos sí creían en estos milagros de la manera en que los están contando. Eh, lo que quise probar con este video, obviamente, más allá, o sea, las interpretaciones teológicas e históricas funcionan eh, para reconstruir cosas sinceramente, pero hay que tener mucho cuidado también en dónde estas reconstrucciones nos llevan también, ¿ok? Bien importante siempre estar on point and aware de que eh, todavía y van a existir múltiples interpretaciones sobre el texto. Lo mejor que yo les recomendaría a ustedes, o sobre una historia en particular del Nuevo Testamento, mi consejo a ustedes es que, aunque no sepan griego, vean el lenguaje original, utiliza herramientas para poder traducir, estudiar el texto y así puedes ver con mucha más seguridad de qué está hablando el texto en vez de seguir una interpretación de otra persona. Eh, so, el Nuevo Testamento y la Torah están llenas de este tipo de ejercicios. Me acuerdo también a un video que hice sobre cómo el autor del Éxodo muy posiblemente está criticando y no lo dice porque no lo menciona, pero indirectamente podemos hacer una reconstrucción de, ¿verdad?, cómo el autor está criticando la teología egipcia cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Por qué Dios va a endurecer el corazón del faraón? Bueno, porque si tú endureces el corazón del faraón, significa que cuando el faraón muera y su corazón vaya a ser pesado en la balanza del mar, su corazón va a ser corrompido o va a estar corrompido, no va a ser un corazón puro. Por ende, no vas a gozar de inmortalidad. So, dentro de esa perspectiva, el Dios del Antiguo Testamento se está asegurando de que el faraón no obtenga vida eterna. So, eso es, ¿verdad? Una manera de verlo bien resumido. Obviamente yo hice ya ese video aquí, que cualquier cosita eh, lo pueden buscar por ahí por los videos. Así que nada, este ha sido el video de hoy. Sin nada más que decir, mucho más preámbulos. Agradezco siempre la sintonía, la gente que me ve. Esto no es un proyecto para ponernos famosos, esto es para educar. Hace mucha educación con este tema. Y aprovechen que tienen a una persona bien dedicada a esto. So, eh, Luis Padilla, te llevo, te aprecio, te mando un abrazo, gracias por sugerir el tema, por mantener, tú sabes, el canal hasta un cierto punto vivo, brindando temáticas nuevas, así que te lo agradezco un montón. Y nada, nos veremos próximamente en la segunda parte de este video. Vamos a hablar un poquito más de por qué específicamente Hades y no es infierno, ¿verdad? En Mateo 16-18 si no me equivoco. Pero nada, eso será para otro video. Así que gracias por sintonizar. Les deseo mucho éxito, salud y buenas experiencias. Hasta luego.